A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Bolívar, vale, Bolívar. Esa visión estratégica de hoy conseguirnos con una fórmula perfecta del que tú eres parte, como lo es la Unión Nacional. Hoy estamos haciendo programas estratégicos en función de ir consolidando lo que hoy, ante un concepto doctrinario que saca el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el Trump Hitler, estamos haciendo un balance del 2025 ya en 2026. No podía pasarnos por la mente de consolidar lo que hoy es una visión epistémica, que es nuestro ámbito bolivariano, que va por encima de todo, así como está encima de Bolívar es el Dios único de todas y todos las y los venezolanos. Y en esa fórmula perfecta que ha hecho nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en Unión Nacional, seguiremos activos en este año perfecto del 2026, la visión epistémica de ir en Unión Nacional, irrumpiendo en contra de medidas coercitivas, de imposiciones de bloqueos y otras formas que no le dan miedo hoy a una Venezuela que está construyendo nuestro propio destino. Hoy tenemos al profesor Víctor Teotisco. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Estamos construyendo Gracias, toda esta visión de programas en referente diferente, en Unión Nacional, con todos los subsectores sociales, políticos, económicos, culturales, porque es así. Es hoy ir desarrollando una visión que hay que formalizar, como lo tenemos en la Constitución con los 7 ámbitos, profesor. Ahí tenemos unos videos de Ilianova que nos hablan de lo que ha incidido. Esto a principios del mes de diciembre lo hemos tenido en el programa de ella en México de la base, pero yo quería que tú nos dieras un preámbulo en esta visión de este balance ya en 2026, porque ya estamos en esta fórmula. Sí, bueno, este año 2025 ha sido bastante movido. O sea, prácticamente yo sí soy lo que digo que la elección de Trump como presidente y la manera como inauguró su presidencia simplemente ha ocasionado un desbarajuste en todas las relaciones internacionales, en las relaciones económicas, incrementado la antipatía mundial en contra de Estados Unidos, en contra de los republicanos, en contra de Trump. Justamente porque lo que hemos visto es la revelación, ya sabíamos que era, pero la revelación pública de Estados Unidos como una potencia imperial, además absolutamente sin cuidar las formas, ¿no? Es decir, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana y ustedes tienen que obedecer o calarse la respuesta. Eso es más o menos el resumen, ¿ves?
Pero hemos visto también, claro, que como Europa se ha convertido de un continente, se ha convertido en un estado vasallo que no tiene absolutamente ningún tipo de independencia, muy diferente a cómo estamos racionando los países latinoamericanos y otros países del mundo. Hemos visto cómo la economía en Estados Unidos se está yendo al foso justamente por este intento de reacomodo imperial. Y en realidad lo que vemos es que lo que se está siguiendo es el típico patrón de declive imperial. El patrón del Imperio Romano, el patrón del Imperio Español, el patrón del Imperio Británico y ahora el patrón de Estados Unidos en decadencia, que en sus últimas etapas lo que hace es intentar algún tipo de explosión para poder creer que puede devolver o que puede restaurarse al estatus anterior. Y eso no está pasando. Y no está pasando obviamente por la insurgencia de potencias como por ejemplo Rusia, que después de la destrucción de la Unión Soviética también tuvo un declive, pero ahora está resurgiendo, e igualmente China, igualmente la India. ¿Ve? Entonces estamos viendo este tipo incluso podríamos hablar de Brasil, ¿no? Que bajo Lula está recuperando una cierta preeminencia industrial en el país y una política. Igual México con Claudia Sheinbaum también está recuperando un papel político importante. Entonces este reacomodo que vemos es una reacción justamente o quizás una evolución de cómo ha sido el pensamiento político y el pensamiento económico en el mundo y contra el cual Estados Unidos está reaccionando porque significa el fin del sistema que ellos instauraron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas cosas aquí que uno puede tejer de lo que está sucediendo en este momento. Fíjate, eso es importante porque cuando uno ve todos los acontecimientos que han ocurrido, las escaladas de conflicto, llegan a unos acuerdos allá en Palestina, con Israel no se cumplen, igualmente vemos todas las escaladas que ha logrado tener este señor Trump, que se parece mucho a Hitler, ¿vale? Abriendo frentes por todos lados con el tema en el ámbito económico, con el tema de los aranceles, igualmente los inmigrantes, todo lo que ocurre hoy en la sociedad norteamericana. No podía faltar que hagamos toda una visión epistémica cuando él saca en el mes de diciembre un concepto doctrinario que es revivir claramente la doctrina Trump. Bueno, la doctrina de él, porque es así, la doctrina tuya, Hitler, y todas tus 19 agencias de inteligencia. Pero dentro de todo, como dicen por ahí, la zanahoria caminando, vemos cómo quieres volver a lo que hizo el monroísmo, que la Venezuela de hoy lo que busca es el diálogo, es la paz, es la tranquilidad y es el desarrollo geoestratégico de las relaciones internacionales con un mundo multicéntrico y multipolar. Nosotros no queremos guerra, nosotros no queremos ningún conflicto. Lo que andamos buscando es claramente seguir dentro de nuestra Constitución, que está todo aquí, seguir construyendo una Venezuela de paz, pero hacia lo que es la Venezuela potencia. Ahí cuando tú quería ver el video, no sé si tú querías... Cuando tú mencionas la doctrina Monroe, yo creo que tenemos que poner en perspectiva. La doctrina Monroe, justamente antes del Congreso Anfictiónico de Panamá, fue que se estableció para justamente tratar de controlar el hemisferio. Sin embargo, esa doctrina no tuvo ninguna aplicación en todo el siglo XIX. Eso quedó como un papel de trabajo, bien, porque en ese momento, bueno, fue el Reino Unido, nos empezó a robar el Esequibo, el Reino Unido intervino en Argentina, se robó las Malvinas, Francia invadió México y se estableció un imperio con un rey de la casa Habsburgo, y no hubo ninguna reacción de Estados Unidos. O sea, ahí no hubo doctrina Monroe aplicada porque era, como te digo, un papel de trabajo que estaba ahí en ese momento en un gabinete. Quien la reactiva es Theodore Roosevelt, ¿sí? ¿Okay? Justamente para tomar el canal de Panamá, o sea, para la guerra con Cuba, ¿okay? Y después para hacer el canal de Panamá. Entonces ahí es cuando reactivan esa doctrina para empezar a apoderarse de América. No, y ahí estaba el señor Rockefeller con la parte económica y las 7 hermanas que él llevaba, que era la ExxonMobil y todo eso, y a la vez estaba... La Standard Oil. La Standard Oil. Ahí, y también tenía, en Hollywood tenía al señor que
representa bueno, lo que es el tema este de las caricaturas que ellos introdujeron también dentro de las industrias culturales con Mickey Mouse y todo ese tipo de cosas. Pues. Sí, todo esto estaba programado para inocular la mente. Imaginémonos, estos son grandes capitales, como tú dijiste, la Standard Oil, sobrevino después todo este poco de empresas, es decir, venían de ese momento a querer apoderarse de esta América meridional. Aquí no hubo resistencia porque los gobiernos que estaban en su momento andaban era plácidamente tranquilos con ellos. Esto se acabó cuando llegó mi comandante Chávez y hoy continuamos en una constitución que nos lleva a un proyecto político, estratégico para emanciparnos, no para pelear con nadie, para ser hoy una Venezuela potencia y hoy en unidad nacional. Vamos a irnos a ver esos videos. Ahí tenemos un video también ahí de cómo ya están aplicando el tema cibernético. Tú diste unas declaraciones ahorita en estos días en Sputnik, pero yo quise agarrar, Víctor, tú lo dijiste allá en el 2025, en esas declaraciones, nosotros quisimos agarrar unas declaraciones de una carrera internacional de cómo nosotros también estamos neutralizando. Yo ahí no lo hice, pero fíjense cómo están viniendo por operaciones por el Mar Caribe, utilizando el sistema cibernético, están utilizando un sistema de armas que tú puedes ver cuando uno ve un avión, cuando uno ve un barco, pero también siguen utilizando el tema de la ciberseguridad. Y vemos hoy cómo la Venezuela de hoy, tú tienes que ver que estás en tu casa o en tu continuidad, cómo hay una Venezuela hoy con los sistemas de inteligencia, de contrainteligencia, la familia nuestra de la seguridad que está pendiente. E igualmente todos los organismos públicos pendientes también, porque necesitamos garantizar es el desarrollo normal de nuestro Estado-Nación. Vamos a ver esos videos. More deeply than something that's happening halfway around the world. El pasado jueves 3 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos hizo pública su nueva estrategia de seguridad nacional. Ojito a este diagnóstico y al objetivo, abro comillas. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este corolario Trump a la doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. En esta declaración hay dos elementos clave para comprender la angustia de la élite empresarial estadounidense liderada por Trump: los supuestos años de abandono y la negación a sus competidores, dígase China fundamentalmente, de poseer a controlar activos estratégicamente vitales. El primer asunto, el llamado abandono, es falso. Nunca han dejado de ocuparse de los asuntos internos, de los recursos estratégicos y de una ocupación militar indirecta a través de fuerzas armadas locales. Tras la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo ya una estrategia evidenciada con plena claridad y miles de muertos y golpes de Estado en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. El segundo asunto, poseer activos, solo es un grito desesperado por su incapacidad para entender qué otra potencia negocia con los estados en donde busca recursos, no se impone a través de golpes de Estado, persecución a los gobernantes no afines o, por si fuera poco, boicotea la producción de otros países para rentabilizar sus propios negocios. No olvidemos que las embajadas estadounidenses trabajaron frenéticamente para destruir la UNASUR, precisamente porque esta organización regional en muchos campos comprometía la injerencia de los Estados Unidos y ampliaba la posibilidad de un nuevo bloque económico para que los recursos naturales fueran aprovechados por las naciones asociadas.
Empezaron con Lenín Moreno en Ecuador, sede de la UNASUR, a través de una campaña mediática mentirosa diciendo que se gastaban millones de dólares para una organización que no servía para nada. ¿Acaso la OEA, con sede en Washington, sirve para algo que no sea para ser el brazo diplomático de Estados Unidos, gastándose 4 veces más de lo que en su momento costaba la Unión de Naciones del Sur? Lo que parecería una declaración hacia el futuro también olvida el rol de algunos gobiernos latinoamericanos en esta estrategia de seguridad nacional. Javier Milei o Daniel Noboa no han necesitado de las embajadas para colaborar con dicha estrategia, la de que Estados Unidos se quede con los negocios estratégicos. Todo esto en realidad ya lo han venido haciendo muchos gobiernos. La diferencia es que ahora Estados Unidos lo quiere todo, sin ceder 1 milímetro ni 1 gramo a China o a Rusia o a la India o a cualquiera que, por ejemplo, se quiera adherir a los BRICS. Decíamos esto en el editorial de Diario Red y hoy en La Base América Latina analizamos con lupa la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que es como las campanas que empiezan a doblar por todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Traducción: el hemisferio somos nosotros, América Latina y el Caribe. Y conclusión: malas noticias en vista de que somos a partir de ahora su objetivo número 1, number one. Como que era mejor no importarles tanto, ¿no? Bastante mejor, ¿no? Luego de leer todo el documento de estrategia, la verdad que parecía que estábamos mejor antes. Aunque no es que a América Latina no le importara a las anteriores administraciones, pero la manera en la cual lo formula Trump es bastante bruta. Es aquí, en esta región, donde Estados Unidos va a depositar su fuerza principal para garantizar sus propios intereses. ¿Con qué derecho? El que se autoatribuye Washington desde que escribió la doctrina Monroe en 1823, donde planteó que este continente era exclusivamente para ellos. Y si en ese entonces eso significaba desplazar a los europeos, ahora es centralmente contra la presencia china, aunque no únicamente. Y no es especulación. El nuevo documento de estrategia de Estados Unidos dice: Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. No se podrá decir que no avisaron, ¿no? Para nada, y hasta está escrito que aplicarán un corolario Trump a la doctrina Monroe, o sea, una extensión de la doctrina con el agregado Trump. Pero antes de ir a eso, a entender cómo es ese giro hacia el hemisferio, o sea, hacia nosotros y nosotras, es bueno entender la lectura que hace Trump y su administración de la actual situación de los Estados Unidos de América. Veloz, vos que conocés el asunto desde adentro, ¿cómo podrías explicarlo? Bueno, lo primero que hay que entender para explicar el giro son 2 elementos muy precisos de la mirada que tiene Trump de la situación actual de Estados Unidos. El primer punto es que Estados Unidos venía en un proceso de retroceso con estrategias equívocas. Lo que dice el documento es: las estrategias estadounidenses desde el final de la Guerra Fría han sido insuficientes. Y el segundo punto relacionado a esto es que la gran estrategia equivocada fue apostar por el globalismo y el libre comercio, dice textual. Y este orden está oficialmente terminado según Trump. Está escrito de manera muy clara en la estrategia de defensa recién publicada. Dice: los días en que Estados Unidos sostenía por sí solo el orden mundial han quedado atrás. Es oficialmente el fin del globalismo o globalización creada y dominada por Estados Unidos desde los años 90 y es consecuencia el inicio de un repliegue sobre sí mismo, el ya famoso America First, y un posible proceso de negociación de áreas alrededor de un mundo fragmentado. Y en esta nueva cartografía, América Latina adquiere una importancia determinante, vital, podríamos decir, ¿no? Vital más que nunca, y a juzgar por la nueva doctrina de seguridad, América Latina y el Caribe ocupa a partir de ahora el lugar central, donde se lo dice en el documento, en el primer punto en materia de política exterior, donde se refiere al hemisferio, y luego el segundo punto del documento es la región Indo-Pacífica, o sea, China. Y leámoslo porque lo dice muy claramente, abro comillas: queremos asegurarnos de que el hemisferio occidental, América Latina y el Caribe, siga siendo lo suficientemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar las migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales. Queremos un hemisferio que siga estando a salvo de incursiones extranjeras hostiles o del control de activos claves y que respalde las cadenas de suministros esenciales. O sea, el hemisferio y lo que está dentro del hemisferio es de uso exclusivo de los Estados
Estados Unidos, el patio trasero con un bombardero en la puerta para cuidarlo. Y en ese párrafo que leías, Marco, están puestos algunos de los puntos claves que Estados Unidos busca en la región y luego los desarrolla a lo largo del texto. Plantea como prioridades, por ejemplo, poner fin amidst the current war of words between Venezuela and the United States, another chapter, but related to oil, is emerging, which is obviously the most important part of this whole issue. Well, there will be more, but that's the first. And the complaint by PDVSA denounced a cyber attack that, according to the Venezuelan government, seeks to halt the operation of the country's main industry at a time of high international tension. The accusation comes amid a new political clash with the United States, which Caracas points to as being responsible for a strategy, as it called it, to seize Virisco and crude. PDVSA assured that the incident did not... Fíjate, ahí tenemos claramente de parte de la base cómo nos lleva epistémicamente a lo que es hoy una claridad del nuevo concepto doctrinario que sacaron en el 2025, ahorita haciendo este balance, y a la vez vemos ahí, dentro de la misma narrativa, nos dan unas declaraciones en inglés del que en ese momento, del 2025, un ataque cibernético al sistema de lo que es hoy inexpugnable, que es la PDVSA de hoy. Yo quería que tú nos dieras tu apreciación al concepto doctrinario y tú diste una declaración en Sputnik, en caliente en ese momento, de lo que estaba ocurriendo, tú como experto, como investigador, de lo que hoy estamos ya, pareciera claramente y meridianamente la Venezuela de hoy, con profesionales insignes, estamos blindando todo nuestro sistema, pues, porque ya el arma no es lo que se puede ver en este momento en el Pacífico, como también en el Mar Caribe, lo convencional, lo que ellos hacen violando el derecho internacional, disparando, haciendo como si ellos creen que ese mar, esa zona de ese mar es de ellos. No, no. Eso ya es parte de un sistema de guerra que se adiciona ya con la ciberseguridad, con la ciberguerra, con lo que es hoy también igualmente, que no podemos despegarnos, que es la fórmula de lo que es la guerra cognitiva. Pero la pregunta va, ¿el globalismo cómo está ahí? ¿Cuál es la visión que nos da en ese concepto doctrinario? Ahí, fíjate, el globalismo fue la doctrina desarrollada por el gobierno de Clinton, una vez, y por los gobiernos demócratas, en realidad por el gobierno de Ronald Reagan, pero que inició el proceso de globalización, pero una globalización política, un libre mercado. Pero los demócratas, a cargo de Bill Clinton, convirtieron eso en una política, en una doctrina, que lo que hacía era llevar, según ellos, la democracia, los valores democráticos, el libre comercio y la preeminencia de Estados Unidos en el mundo. Porque ya no existía la Unión Soviética, China en ese momento tampoco se había desarrollado, entonces ellos veían un futuro, incluso lo llamaron proyecto para el nuevo siglo americano, al siglo XXI, porque ellos habían planificado que el siglo XXI iba a ser el siglo donde Estados Unidos iba a estar dominando como potencia. Y el siglo XXI, pues apenas lleva la cuarta parte y ya está claro que eso no va a suceder. Y entonces lo que queda es este rompimiento del movimiento globalizador. ¿Pero qué era la globalización? La globalización era el proyecto de Estados Unidos para colonizar al resto del mundo. Era un proyecto de establecer una neocolonización, convertir a todo el mundo en estados vasallos. Y lo que sucedió entonces que Estados Unidos lo que quería era extraer renta de todos los países. Una visión que no cesa, sigue siendo una parte de la política de Estados Unidos, extraer renta de todos los países del mundo, pero lo que sucedió fue que Estados Unidos empezó un proceso de externalización, de outsourcing. Las empresas se empezaron a establecer en países del tercer mundo, o la India, o Tailandia, o Indonesia,
la misma China. Estados Unidos se desindustrializó, el mismo México también se instalaron industrias estadounidenses. ¿Por qué? Pues simplemente buscando mano de obra barata para que los ingresos de esas empresas en Estados Unidos pues revirtieran dentro de la economía estadounidense. Este proyecto neocolonizador digamos, requería de alguna manera la colaboración de los estados latinoamericanos, los estados europeos que se habían salido de la Unión Soviética y que se reconstituyeron en la Unión Europea. Y todo esto iba bien hasta que en el año, prácticamente en 1999, empieza la ola de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, con Chávez, con Lula, con Kirchner, con demás países que revierten un poquito la influencia de Estados Unidos y empieza una nueva independencia dentro del continente. Y al mismo tiempo en Europa vemos que después del desastre económico que sucedió en 2008-2009, la caída de Lehman Brothers, se reorganizó el esquema económico y empezó un repliegue. Y teníamos el ascenso de China como potencia y la recomposición de Rusia como potencia industrial. Y todo eso simplemente echó a perder el proyecto, o sea, lo enterró el proyecto para el nuevo siglo americano. Y los demócratas quisieron, los gobiernos demócratas de Obama, una interrupción con Trump en su primer gobierno, que fue cuando empezó a agredir a Venezuela, porque ya ese nuevo plan que estamos viendo ahorita, que se cristaliza en esta nueva doctrina Monroe con corolario Roosevelt, con corolario Trump, esta nueva doctrina pretende apoderarse del continente suramericano. Europa en estos momentos no es sino una colonia de Estados Unidos. O sea, el proyecto de globalización por lo menos logró un objetivo claro. Se puede anotar un triunfo, convirtió a Europa en una colonia de Estados Unidos. No tiene nada que ver con el gobierno, pero lo que Estados Unidos los tiene obligados a comprarles el gas, les tiene obligado a comprar petróleo, les tiene obligado a comprar una serie de materias primas y los europeos lo que tienen que hacer es una transferencia entonces de dinero hacia Estados Unidos. El Reino Unido se hundió y se ha hundido más este último año. El Reino Unido pronto va a pasar a ser ¿cómo es que dice? Un estado fallido, ese concepto. Y queda entonces replegarse hacia el continente, que era el proyecto estadounidense de antes de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Fortress America, de la fortaleza de Estados Unidos, que es decir, si llegamos a algún tipo de guerra con la Unión Soviética, bueno, ellos perderemos Europa y nos quedaremos con el continente donde tenemos todos los recursos. Y a eso es lo que ha vuelto Trump. Trump se va a olvidar del resto del mundo, que lo tribute Europa, que le tributen esto. África no cuenta para nada en el cálculo de Trump, obviamente por razones racistas. Y así es, lo que tenemos entonces es esto, este intento de dominación de nuevo del continente, sino el continente, todo el continente es nuestro. Fíjate, Víctor, y es importante porque vamos a dejar para otro segmento al menos un tema que tiene que ver hoy cómo están aplicando también lo que es la ciberguerra, que no las han aplicado, pero no se han quedado con la suya, pero también venimos con ese proceso también igualmente lo que es la doctrina Monroe. Hoy tenemos unas cápsulas, vamos a irnos a una pausa. Fíjate lo que son los tiempos y trabajar sin libreto, que es importante, es referente diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, Víctor, un video que da constancia de todo lo que tú nos has dicho con el tema de la doctrina Monroe, que nos da esa visión Galeano. Y tenemos al Chávez vivo, al Chávez nuestro, al Chávez que nos da epistémicamente el problema principal de todo esto, que sobreviene esta nueva revisión de la doctrina Monroe, que es petróleo. Ahí tenemos esos dos videos. Pero yo quería que antes de arrancar eso, que tú nos dieras epistémicamente el tema de la ciberguerra, porque fíjate, esto es importante. Hemos gravitado, se metieron contra el CNE,
se metieron contra el tema eléctrico, se han metido con un sinfín de cosas ahora con PDVSA y felicitar a todos los que llevan este concepto estratégico de operacionalizar una guerra multidimensional de amplio espectro y a la vez desarrollar lo que se llaman los sistemas tempranos de neutralización, como lo está haciendo nuestra República Bolivariana de Venezuela y nuestro gobierno, Nicolás, en definitiva, que está neutralizando con su equipo, con ese equipo de todas y todos, este tipo de estrategias de guerra. Fíjate, bueno, el área de cibernética, el área digital es uno de los escenarios operativos ahorita de las nuevas doctrinas militares. O sea, no se concibe que además de que tú necesitas ejército de tierra, de aire, de mar, no sé, necesitas un ejército en la parte cibernética, un comando cibernético, tanto para atacar como para defenderte de las acciones de los otros gobiernos. ¿Por qué? Porque justamente es un área vulnerable. Antes tú tenías, por ejemplo, bombardeabas carreteras o bloqueabas puertos, pero esto también tiene lo mismo de que tú decides interferir o destruir o incluso espiar, manipular la infraestructura digital y cibernética del país. Por ejemplo, ahora que muchos procesos son digitales, muchos son automatizados, penetrar esos sistemas, secuestrarlos o destruirlos es parte de la doctrina de guerra. ¿Bien? ¿Qué haces tú, por ejemplo? Y voy a poner como ejemplo justamente dos ejemplos claros. Uno fue el ataque que sufrimos el año pasado al sistema electoral, que fue un ataque cibernético de guerra por actores obviamente externos, no penetraron el sistema electoral, pero sí lograron de alguna manera impedir conexiones. Eso es lo que se llama un ataque de negación distribuida de servicio. Y hay lo que es los intentos de hackeo directamente, como el que sufrió PDVSA esta semana, el domingo, que se intenta penetrar los sistemas digitales para poder controlar la industria. Por ejemplo, como mucha parte de la industria está automatizada, los sistemas de monitoreo y control, eso significa abrir llaves y cerrar llaves, y lo que se pretendió fue el despacho. Claro, y todo ese tipo de, bueno, estás hablando en dos tiempos, el tiempo del 2024 con el tema del Consejo Nacional Electoral, que supimos, gracias a Dios, salirnos de esto, y en este 2025 el tema de PDVSA. Sí, pero todos los ejércitos tienen un cibercomando. Estados Unidos tiene su cibercomando, China tiene su cibercomando, Rusia tiene su cibercomando y Venezuela tiene su cibercomando. No, y felicitar de verdad, porque no es poca cosa hoy lo que estamos hoy. Lo que no se ve, escúchenme bien, lo que no se ve, pero nos están atacando. Y vemos hoy como en tiempo real, con el silencio que siempre se debe tener y la prudencia, se neutraliza y se continúa trabajando. Y se neutraliza el sentido porque la industria, tanto petrolera como las industrias venezolanas, los bancos también, porque todos los días, todos los sistemas venezolanos están siendo atacados desde fuera. Eso, o sea, lo que tuvimos el domingo fue un pico, pero continuamente todos los sistemas venezolanos están atacados. De hecho, todos los sistemas mundiales están siendo atacados en este momento, porque no solamente son actores gubernamentales, hay mafias que están tratando de apoderarse o de los datos o establecer algún tipo de bloqueo para poder exigirte rescate. O sea, te secuestro tu información, tú no puedes acceder a tu información y entonces tienes que pagarme por ella. Pero obviamente los gobiernos, sobre todo como actos de guerra, tienen en mira bloquear los sistemas. Por ejemplo, el sistema eléctrico también tiene una parte digital, entonces hay ataques también cibernéticos contra el sistema eléctrico venezolano todo el tiempo. Vamos a ver, Víctor, esos videos que tenemos de Galeano, porque dan igualmente una visión de lo que tú hablabas en el segmento pasado. Ahí tocamos las Malvinas, ahí tenemos todos estos mensajes, gracias al equipo de producción, a Wilder, a Omar, que me están dando señas. O sea, sin tener libreto, estamos dándole vida a referentes diferentes. Vamos a ver esos videos y con Chávez el tema del petróleo, que en definitiva esa nueva reyesión de la doctrina Monroe, que ellos lo que quieren es robar. El señor todo lo que quiere es robar nuestros recursos. Vamos a ver esos videos.
Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces. Todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible. Que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo para mí. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado.
Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todo. Fíjate, Galeano nos da una perspectiva en ese documental que pudimos obtener con todo lo que es la doctrina Monroe, que viene del Destino Manifiesto, ¿eh? Algo histórico, ¿no? Y viene Chávez y le da un prisma de cómo ellos se adelantaron en el 2002 y fracasaron. Hoy vuelven a reeditar, imagínense, la doctrina Monroe para toda esta América Latina. Imaginémonos todo este salto que hay, y en este 2026 tenemos el medio término de la zanahoria, del Trump-Hitler, porque eso también hay que analizarlo. ¿Cómo están las cosas hoy en esta América Meridional? Y yo quería que tú nos llevaras por esa fórmula, por esa visión, porque prácticamente son los derechos de los pueblos. Es el derecho que dentro de toda nuestra visión internacional hay que respetar. Derecho de la vida, el derecho a lo fundamental que es, sin duda, lo que le corresponde a cada pueblo que quiere ser robado por este gobierno norteamericano. ¿Qué podemos decir? Mira, si hay una lectura que alguien tiene que hacer para entender a Trump, es leerse el libro que él no escribió él, lo escribió un escritor fantasma, pero supuestamente que se llama El arte del negocio, porque ahí dice exactamente cuál es su estrategia para negociar. Su estrategia para negociar es darte palo, mantenerte siempre ¿cómo se llama?, en incertidumbre, para siempre lograr una mejor, o sea, una victoria. O sea, y él lo dice claramente, el asunto no es demostrar que yo te gano, el asunto es demostrar que tú te convenzas que perdiste. O sea, tiene dos objetivos ahí, ¿no? O sea, él tiene que ganar inequívocamente. Y entonces, cuando un oponente le da concesiones, es exactamente la estrategia equivocada que realiza. Porque darle concesiones a Trump significa demostrar que eres débil, y por lo tanto él te va a hacer una exigencia adicional o dos exigencias adicionales. Eso es parte de su estrategia de tratar con los negocios y con los países y con las personas. Y eso alguno tiene que tener en mente. Y así como tenemos un cibercomando, tenemos un psicocomando, ¿okay? Para trabajar justamente la mente del otro. Saber exactamente cómo es el enemigo para poder contrarrestar sus ideas y sus acciones. Y su manera de pensar, porque Venezuela también tiene que pensar que ese séptimo ámbito de la guerra, que es la mente de las personas, también tiene que jugar allí.
En el caso de Trump es simplemente muy claro. O sea, aquí tenemos el caso de un presidente de Estados Unidos que es racista, que es clasista, pero que además ahora es un pirata, pero es una persona que ve el mundo en el punto de una visión imperial, pero imperial al estilo de los emperadores romanos. O sea, yo estoy por encima, nosotros estamos por encima de todos los demás. Y lo demostramos simplemente aplicándote acciones humillantes, porque ese es el asunto. Este esfuerzo que se hace, y lo dice el presidente Chávez, Venezuela no es un país pequeño, pero tampoco es un país grande. Es justo el tamaño en el cual tú tienes que ahora que probarte cuál es tu valía. ¿Bien? Y por eso Venezuela está armado con la política del presidente Nicolás Maduro, esta alianza con otros países, tanto de América como de fuera del continente, para hacer esta contención y entender que esta doctrina de Trump va a durar. Esta nueva doctrina Monroe va a durar mientras Trump sea presidente. ¿Bien? Porque esto está creando serios problemas en Estados Unidos. Ahora fíjate, Víctor, rapidito hay una pregunta. ¿Y el medio término que tienen ahorita en noviembre? Ahorita exactamente, en este año. Exactamente. Por eso que ¿Cómo tú ves ese espacio? Mira, lo estamos viendo porque puede haber un speech ahí. El Partido Republicano ha perdido todas las elecciones que se han hecho en este mes y en el mes Y anterior. volvemos con el globalismo. Ahí volvemos con todos estos temas, porque vamos en una línea de este programa muy perfecta. Sí. Queríamos que tú nos dieras ese análisis. Y entonces, el hecho están alarmados en Estados Unidos, el Partido Republicano está alarmado porque ha venido perdiendo elecciones importantes. Por ejemplo, la alcaldía de Miami, que siempre había sido primero del Partido Republicano y además siempre los candidatos eran de origen cubano. ¿Bien? Y ahora resulta que eligieron a un alcalde del Partido Demócrata que no tiene sangre cubana por ningún lado. ¿Y Nueva York? Y el caso de Nueva York, que eligen a un alcalde que además es un inmigrante. Ok, es un inmigrante, tiene nacionalidad estadounidense, pero nació en Uganda. Yo creo que hay un cambio epocal que está logrando este señor Hitler ahí. Y allí, entonces, claro, porque toda acción genera una reacción. Y el punto es que al polarizar la sociedad, y eso lo podemos ver nosotros también en Venezuela, se generan odios. Entonces, ahora Trump, su objetivo interno no es convivir con los demócratas, con el Partido Demócrata, es destruir al Partido Demócrata, es crear un partido único republicano. Se lo está diciendo de frente. Es decir, digamos, no puede, un sistema totalitario disfrazado de que el resto, porque no solamente el resto de los países de Sudamérica somos enemigos de Estados Unidos, es que hay un enemigo interno. Y esa es una táctica fascista, conseguir un enemigo interno y externo para aglutinar a tus seguidores, venderles, inocularlos más bien con una ideología, con una realidad alterna. Bien, yo estaba alucinando ayer, escuchando ayer el informe de Trump, de su informe de gobierno, su primer gobierno, su primer informe. Bueno, diciendo que todo iba de maravilla. O sea, la inflación se disparó y él dice que la inflación va bajando. Estados Unidos está dominando el comercio del mundo y es mentira. Estados Unidos está en déficit con todos los países del mundo excepto con el Reino Unido. ¿Bien? Ahí nos compra petróleo. O sea, Venezuela no tiene déficit con Estados Unidos, sino que es Estados Unidos que tiene déficit con Venezuela, porque Chevron todavía nos compra petróleo y se lo lleva. O sea, hay todo este mecanismo de decadencia que no está siendo manejada. Y esto va a durar hasta las elecciones de noviembre. Vamos a ver, yo la verdad que todos los signos apuntan a que en las elecciones de noviembre el Partido Republicano de Trump y sus candidatos más, digamos, más alejados del centro van a recibir un castigo. Y eso va a ser interesante de ver cómo va a ser la reacción de Trump en su propio Congreso y en su propio Senado cuando tenga minoría. ¿Ves? Porque, digamos, está tratando de manipular a los militares y lo vimos en esta operación del Caribe. El almirante que estaba a cargo del Comando Sur renunció y nombraron a otro que sí decidió hacer las operaciones del Caribe. Y en el momento que esta acción que hubo en unas lanchas donde primero atacaron y después regresaron para rematar a los sobrevivientes, y que eso es un crimen de guerra, cuando eso sucede, por órdenes del secretario de Defensa, él dijo, no, bueno, yo dije eso, pero en realidad quien dio la orden fue el nuevo almirante, y le echaron los muertos al nuevo almirante, y eso va a ocasionar un juicio eventualmente. Es decir, la complejidad hoy en la sociedad norteamericana no es casual lo que vivimos hoy en el sur global,
pero también a lo interno. O sea, señor llegó engañando a todo el mundo y se transformó. Hay una reacción externa en estos momentos, claro, y hay una reacción interna. ¿Bien? Y lo que vemos es, hoy salen nuevas fotos y nuevos materiales del caso Epstein. Todo lo que ha pasado estas 2 semanas ha sido porque el presidente Trump está tratando de impedir, llenando el ambiente con noticias, ¿okay? De manera que pase desapercibido justamente su involucramiento 2026, con este pedófilo. Estamos en 2026, significa que pueden haber cambios epocales aquí. Cambios. O sea, no es poca cosa. Vamos a ir a una pausa. ¿Sí? Pues yo quiero venir también con algo que es importante en este año, que está ya operando, que comienza, como es la Organización de Naciones Unidas. Un sistema mundo hoy que también ellos tienen que adecuarse a esto, porque lo que está ocurriendo hoy en el sur global, muertes, operaciones y todo eso, tiene que ir viendo que no nada más el grupo de amigos que se conmemoró el 4 de diciembre, tengo yo entendido, sí, el 2025, el 4 de diciembre, dentro de la Organización de Naciones Unidas, la condena de lo que es la aplicación de las medidas coercitivas. No, pero no es nada más Venezuela, no es el grupo de amigos, yo creo que tiene que haber ya una fórmula de rechazo a todas las aplicaciones de guerra, convencional y no convencional, alejadas del derecho internacional. Fíjate cómo estamos conversando, que es la claridad meridiana. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Lo que es hoy una comunicación diferente, Víctor. Fíjate, en este segmento yo quería tocar ya balance del 2025, que no es poca cosa, lo que hizo la República Bolivariana de Venezuela. Quiero felicitar al embajador Samuel Moncada, pero todo el equipo. Y yo siento que dentro de nuestro alto gobierno no podemos ser mezquinos ni nada, sino por el contrario, ir observando, ir viendo y ir analizando las grandes fórmulas que tenemos, porque la diplomacia bolivariana de paz ha logrado retumbar en todo el mundo. Y uno de eso es la estrategia que ha llevado también el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, pero también la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la doctora, pero igualmente nuestro presidente diplomático estratégico, como presidente, pero fue diplomático y es diplomático en ir retumbando. Y es una exigencia, al menos de mi parte, retumbar en los programas de cómo la Organización de Naciones Unidas tiene que ir. Inclusive, tengo que recordar en el 2025 esa visión, en este balance que estamos haciendo hoy, que no es poca cosa, que hasta hubo llamadas de nuestro presidente directo con el representante de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, ha habido un retumbar por el tema de las medidas coercitivas, que ese 4 de diciembre se hizo una reunión en la organización negándonos a seguir recibiendo ese tipo de ataques, ese tipo de fórmulas de guerra, no nada más contra Venezuela, sino contra todo el mundo. Pero también todo lo que ha ocurrido con esta doctrina reeditada de parte del gobierno de Estados Unidos que lleva el señor Trump. ¿Tú querías dar un comentario o queríamos ver los videos? Bueno, sí, ¿no? Yo estaba... Venezuela lo que ha tenido durante el 2025 fue esta estrategia de resistencia incremental. Es decir, venía una acción de Estados Unidos, Venezuela tenía una respuesta. Venía una siguiente acción de Estados Unidos, Venezuela tenía una respuesta. ¿Okay? Y cada respuesta es porque las acciones que Estados Unidos intentó durante todo el año 2025 fue tratar de doblegar a Venezuela. Y eso justamente debido a una cosa que tú dijiste, la unidad del país, porque incluso la oposición que está en el país está unida en el tipo de respuesta que se le debe dar a esta agresión de Estados Unidos, que no solamente contra Venezuela, sino una agresión que se viene incrementando contra toda Latinoamérica.
Bien, ya no es contra todo el mundo, ahora es contra toda Latinoamérica, pues ya están claros que dijeron que no iban a hacer guerras fuera de su ámbito. Y lo que pasa es que definen ahora su ámbito como el continente americano. Fíjate, tenemos esos videos, vamos a ver esos videos, vamos a verlos. The United Nations speaking on behalf of a group, 5 minutes, and I hope we can see the timer up there, and if not, you see it on the microphone. Please, Your Excellencies, the floor is yours. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros agradecen la convocatoria de esta sesión según lo dispuesto en la resolución promovida por nuestra agrupación y adoptada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Señora Presidenta, al reunirnos por primera vez para celebrar el Día Internacional contra las medidas coercitivas unilaterales, recordamos una conexión profunda. Hoy, 4 de diciembre, es el aniversario de la adopción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Esta coincidencia es intencional, pues las medidas coercitivas unilaterales constituyen un ataque sistemático al derecho al desarrollo, que es un derecho inalienable para todas las personas y todos los pueblos. Sin embargo, para más de un tercio de la humanidad en más de 76 países, este derecho está siendo estrangulado por políticas ilegales que solo pueden describirse como parte de una campaña de máxima crueldad calculada. Señora Presidenta, las medidas coercitivas unilaterales son armas de guerra económica que pueden ser tan letales como las armas convencionales. Ninguna justificación política, ideológica o de cualquier otro tipo puede legitimar tales acciones. Al bloquear el acceso a la financiación, a la tecnología, a los medicamentos y a los alimentos, estas medidas ilegales paralizan el potencial productivo de los países afectados, cortan las cadenas de suministro y ahogan la inversión. De allí que representan el mayor impedimento para los planes nacionales de desarrollo y para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por otra parte, las llamadas exenciones humanitarias no son más que crueles ilusiones. En la práctica resultan ineficaces y en gran medida ficticias, tal como lo han confirmado los expertos de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, la gravedad y la escala global de este asalto al desarrollo, a los derechos humanos y a la cooperación internacional exigen una respuesta coordinada de todo el sistema de Naciones Unidas. Por esta razón, en este primer Día Internacional, hacemos un llamado al Secretario General para que designe un asesor especial sobre las medidas coercitivas unilaterales. Tal punto focal de alto nivel es requerido con urgencia para evaluar los impactos de estas medidas ilegales, para dar cuenta de sus efectos devastadores y garantizar sus respuestas coherentes en todo el sistema de Naciones Unidas, incluyendo sus equipos de país. Al hacer más visible el alcance global de la destrucción económica, impedimos que se deje de lado su discusión en los procesos intergubernamentales que tienen lugar en los salones de este mismo recinto y en todo el sistema de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, hoy también reiteramos nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren las medidas coercitivas unilaterales, en particular con nuestras hermanas y hermanos de Belarus, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, la República Islámica de Irán, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue y todas las naciones en desarrollo sujetas a estas medidas criminales. Hacemos un llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que instamos a todos los Estados miembros de la organización a que se abstengan de reconocer o dar efecto a dichas prácticas ilegales, incluso mediante el sobrecumplimiento. Llamamos además a las instituciones financieras internacionales y otras organizaciones a que cesen de cualquier forma de complicidad en este ámbito. Señora Presidenta, al rechazar las medidas coercitivas unilaterales, defendemos los fundamentos del multilateralismo y al conmemorar este Día Internacional, renovamos nuestra determinación de lograr un mundo libre de estas políticas ilegales, crueles e inhumanas.
Así seremos fieles a nuestra promesa de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Las sociedades van cambiando y las personas que habitan y conforman esas sociedades pues también van cambiando. Entonces yo creo que las instituciones que median con los conflictos o las instituciones en general deberían también reformarse y cambiarse de acuerdo a las necesidades que surgen a través pues de la historia de los acontecimientos. Entonces me parece que sí, el organismo de Naciones Unidas, como se fundó pues después de la Segunda Guerra Mundial para un propósito, pues debería ir como reformándose en función de los acontecimientos que se están presentando en la actualidad y como de la reformación de valores que estamos teniendo, la reformación histórica, social, política, económica que se está teniendo alrededor del mundo. Ya es un tema más de política internacional, de geopolítica. El presidente Petro tiene una cosmovisión política sobre las dinámicas que tienen que tener los pueblos. Es respetable, es jefe de Estado. Sin embargo, pues ha sido muy crítico en la poca, en que no se haya involucrado de cierta manera desde el fundamento de las Naciones Unidas, no solamente en lo que ha sucedido entre Gaza e Israel, sino también lo que, pues en realidad entre Hamas e Israel, sino también en lo que ha sucedido con Ucrania y Rusia. Pues creíamos que iba a haber algo de fondo importante, una decisión de carácter incluso militar para frenar ese asesinato de niños y de médicos y de personas aún en los sitios donde estaban refugiados. Pero no, Naciones Unidas se limitó a dar comunicados, a hacer llamados al mundo y de manera tímida a expresarse respecto de lo que estaba. Sí, fíjate, en estos balances, lograr un Día Internacional de las Medidas Coercitivas no es poca cosa en esa organización que exige a nivel global un reseteo, ¿no? Porque vimos a Samuel, el embajador Samuel Moncada, dando toda una visión de lo que es ya un arma que está utilizando para arrodillar y para dañar a los pueblos del mundo, acabar con los derechos humanos. En definitiva, tú lo sabes muy bien, dentro del Instituto de Altos Estudios para América Latina, que tú presides, y uno, como parte de todo este equipo, como fórmula de ir construyendo la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, que es importante. 10 años que tenemos defendiendo y promocionando los derechos humanos. Y también vemos cómo también parte, no quisimos poner, porque esas son declaraciones que logramos obtener de Hispan TV, de pueblos en Colombia, pero también otros países que también retumban un reseteo hoy. ¿Qué podemos decir hoy? Ante todo este señor Trump, con la reedición de la medida de lo que es la doctrina Monroe. Mira, yo pongo en perspectiva la ONU y la OEA. La OEA, por ser los países americanos, y dentro de la doctrina Monroe, fue que Estados Unidos quiso que se estableciera en Washington, para tenerla con la correa corta. ¿Ok? Ahí, el ministro, como decía Fidel Castro, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. La ONU participaba en China, bueno, en ese momento no, pero en ese momento la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente hubo que hacer como un acto de política y colocarlo en la ciudad de Nueva York para poder tener ese disfraz, esa excusa de que era algo que no estaba sujeto al gobierno de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que Ronald Reagan atacaba mucho la ONU, diciendo que bueno, que se fueran, o sea, que si no hacían lo que Estados Unidos quería, que se fueran de Nueva York, que se salieran de ahí, que no tenían nada que hacer. Al final era pura retórica, pero en el caso de Trump... Él tenía la guerra contra Nicaragua en ese momento, y la ONU hacía resoluciones en contra de eso, porque o sea, había toda esa parte. Ahorita Estados Unidos tiene, digamos, debido a lo que sucedió en Gaza, con el genocidio en Gaza, o sea, el liderazgo de Estados Unidos, como lo mencionó allí uno de los entrevistados, ignorar lo que está pasando en Gaza hizo que Estados Unidos perdiera mucho ascendiente sobre los países de la ONU, sobre todo porque en este reacomodo de influencia lo que estamos viendo es que
se están recreando las esferas de influencia del siglo XIX o un reacomodo similar. Y tarde o temprano Trump va a decir, mira, no me interesa la ONU como organismo. De hecho, en el 2025, a mediados de 2025, cuando él estuvo en la ONU, lo que hizo fue denigrar en su discurso a la misma Organización de las Naciones Unidas, decir que además él perdió el contrato para reconstruir o de alguna manera hacerle reparaciones a los edificios de la ONU, y diciendo que si él hubiera obtenido el contrato, pues entonces hubieran estado mejorado la apariencia y de todo lo que se estaba haciendo en la ONU. Estoy hablando de una persona que no considera a la ONU como un organismo en el cual él pueda tomar en cuenta para nada. Eso sí, para el Consejo de Seguridad es otra cosa, porque sabemos cómo el Consejo de Seguridad funciona. Y una discusión que se ha tenido es exactamente en las Naciones Unidas, para qué está sirviendo en este momento, porque generalmente lo que últimamente los secretarios generales de las Naciones Unidas han sido unas personas muy tibias, no han sido personas como Dag Hammarskjöld o otros directores presidentes secretarios generales de la ONU, que han tenido posiciones fuertes en contra de o Estados Unidos o en su momento de la Unión Soviética o incluso el Reino Unido, Francia o la misma China. Este rompimiento del orden internacional es a propósito, o sea, lo está haciendo Trump justamente para crearse de nuevo su propio imperio mucho más reducido, ¿okay?, en las Américas, ¿ve? Pero manteniendo esto, lo que mencioné, este estado vasallo que sería Europa. Me hizo gracia porque él comentó hace unos meses, incluso semanas creo que fue, que dijo que no quería más inmigración de África en Estados Unidos, lo cual es un comentario obviamente racista por lo que implica, sino que quería que la inmigración fuera, porque no podía haber inmigración de países como Noruega o como Dinamarca o como Suiza, que son obviamente países europeos muy blancos de una ascendencia, lo que llama europea pura, como él diría, ¿no? Con lo cual es de risa, porque el nivel de vida en Noruega y el nivel de vida en Suiza es muchísimo más alto que el nivel de vida en Estados Unidos, y los mismos suizos y noruegos dijeron, ¿para qué a nosotros se nos ocurriría inmigrar a los Estados Unidos, ¿okay?, para vivir peor, en un estado peor? Porque Estados Unidos, recordemos, tiene ahorita 40 millones de pobres, una clase media que se va reduciendo, va a la mitad incluso de la población, y hay una desmejora total del nivel de vida que tarde o temprano va a terminar, lo que nosotros decimos, va a terminar siendo como lo que ellos llaman derogatoriamente los países del tercer mundo. Fíjate, Víctor, y todo esto va concatenado hoy con esta visión, con esta fórmula de que las organizaciones internacionales, ahí está nuestro comandante Chávez, ¿vale?, de cómo surgió la CELAC, los BRICS, el ALBA, sin nuevas instituciones que están adecuándose a este nuevo tiempo. Tú como geopolítico. Sí, fíjate, la CELAC en este momento está un poquito comprometida, porque vemos la actitud que tienen algunos países del Caribe en contra de Venezuela, particularmente Trinidad. Algunos gobiernos. Y algunos gobiernos, tienes razón, vamos con eso, algunos gobiernos. El de Trinidad, el de Grenada, que es increíble que tenga una actitud cuando fue producto de una invasión. Ahí, por eso es que estos análisis van enlazados. Y que nosotros consideramos, Grenada es una isla de 200 kilómetros cuadrados, más o menos, pero que está en el triángulo Margarita, Nueva Esparta, Trinidad, Grenada. Una cosa así. Es un estado, puede servir como portaaviones, y eso es justamente lo que está sucediendo. Estados Unidos va a montar una base allí, así como ya tiene una base militar de radares en Tobago. ¿Bien? Entonces, y yo me recuerdo, Venezuela tuvo una disputa con Estados Unidos por la isla de Aves, ¿okay?, que fue justamente la que nos da todo ese medio mar Caribe interno allí, y que varias veces yo he echado el mensaje que así como China en las islas que tiene alrededor ha extendido las islas, ha hecho trabajo para extenderla, Venezuela debería considerar expandir y trabajar la isla de Aves para justamente convertirla en un bastión allí.
ahí, bueno, pero quizás no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es parte de un esfuerzo geopolítico. Claro, pero es que tú estás hablando, y quiero anexarme a eso, tú estás hablando de lo que es el poder del mar, el poder de nuestra Venezuela Sur, que tenemos que seguir. Sabemos que está bien custodiada por nuestra Armada Bolivariana, nuestra Armada Militar Bolivariana, saludarla desde aquí, a Lucelami, a nuestro comandante general y a todo el equipo, porque no es poca cosa lo que hoy estamos enfrentando, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el sistema de policía y en Unión Popular Militar y Policial, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa, quería... No, y entonces digo que es que estas organizaciones que también se convierten en un baluarte con todo y que no estén funcionando. ¿Por qué? Porque en este proceso de que Estados Unidos pretende usar de cómplices a China y a Rusia y a la India, en el sentido que Estados Unidos apunta al rompimiento de los BRICS. O sea, ahorita es, así como tenemos esta doctrina Monroe, tenemos una doctrina interna de Estados Unidos que ellos quieren impedir a todas maneras que los BRICS se conviertan en una alianza rival. Es la unipolaridad contra la multipolaridad. Exactamente. Y eso es lo que hoy vemos, y quiero agradecerle a Víctor que está hoy de verdad dándonos vida a un programa en este 2026 que va concatenado con una realidad global. Pasaste ya la realidad global a tocar los BRICS. Te agradezco. Vamos a irnos a una pausa. Estrategia perfecta hoy de este balance perfecto del 2025 que no podía faltar en referente informativo, y culminamos este programa, y quiero agradecerle a Víctor porque tenemos un video que quería anunciar. Víctor, yo te lo dije ahorita porque a mí no me gusta tener, nosotros no hacemos libreto, estamos construyendo programas estratégicos en referente diferente con lo que hizo Nicolás Maduro Moros, con todos los poderes del Estado, fíjense, tanto el Estado como un blindaje estratégico y un escudo perfecto, que es la Unión Nacional. Ahí están todos los subsectores hoy articulando, trabajadores, empresarios, cultores, científicos, todos en el sector de lo que es hoy el transporte, bueno, todo. Ahí yo creo que ha sido acertadamente revitalizar nuestra doctrina bolivariana con Cipriano Castro, con Bolívar, con Zamora, ante la revitalización de la doctrina Monroe que lo carga el señor Trump como bandera para querer apoderarse de todos los recursos y robarlos como sea de este subglobal. Yo quería ver si podemos ver ese video, porque no podía faltar que ante este robo que quiere causar este señor en este 2025 y continúa las políticas, ahí ver la estrategia perfecta en unión nacional. Tenemos empresarios, tenemos trabajadores, tenemos investigadores, tenemos universidades, tenemos de todo hoy aquí para que nuestros recursos sean impulsados para lograr nosotros consolidar siempre nuestro Estado social. Vamos a ver esos videos, apreciados profesores e investigadores, ese video de Nicolás Maduro Moros. Que tiene raíz en un intento imperial del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestra riqueza, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere y de venir con la degollina de Bobes, tiene una raíz internacional. Y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, unión nacional, unión nacional. Y por eso celebro
plenamente la constitución en tiempo récord de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Compatriotas, este que está al frente de ustedes es un hombre del pueblo. Respeto a todas las personas. Soy cristiano y tiendo a amar más a los humildes, a los que no tienen nada. Fue lo que aprendí de mi hogar, de mi madre y de mi padre. Y le doy gracias a Dios que me hizo revolucionario. Y le doy gracias a Dios de haber tenido otro padre, Hugo Chávez, padre maestro. Le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido y le doy gracias a Dios de antemano por todo lo que me queda vivir todo el tiempo. Pero yo les puedo decir, y ustedes lo saben, entre nosotros lo sabemos, aquí hay mucha gente que nos hemos visto a la cara en distintos escenarios. Muchos de ustedes son férreos opositores. Yo creo que más del 60% de los presentes son férreos opositores al comandante Chávez y a mí como presidente. Muchos hemos pasado de ser férreos opositores a dialogar, a oírnos y, como decía Simón Rodríguez, a entreayudarnos. Nunca jamás nos hemos negado una ayuda, un apoyo, una mirada, una palabra. Por eso agradezco profundamente que se instale esta instancia de un Consejo Nacional unitario, de Unión Nacional por la Soberanía y la Paz. Hoy tratan de construir una narrativa absolutamente inmoral. Con Freddy Bernal, que se encuentra aquí, hemos recorrido cuántos caminos, Freddy. Su amistad me perjudicaba a mí mucho en los años 90, porque cuando no estábamos presos, nos estábamos... Fíjate, ¿tú sabes por qué es importante terminar hoy con esta estrategia de nuestro gobierno? Mira, contra la CIA, contra las 19 agencias, contra el que venga, que está haciendo hoy nuestro gobierno, que es la unión. Es la unión de todas y todos los subsectores que hoy da relevancia a querer la patria, a querer nuestra identidad nacional. ¿Qué podemos decir ya en este 2026? Continuar con esto, que no es poca cosa hoy lograr. Este análisis de este proceso, que en realidad es una reacción a esta agresión que Estados Unidos ha hecho durante el 2025 y que ahora, digamos, esperamos que en el 2026 seamos mucho más proactivos, pero para eso necesitamos justamente lo que dice el presidente Maduro, la unidad de todos, incluyendo de los que apoyan al gobierno, de los que no lo apoyan, pero son opositores en cuanto a la forma, pero no en el fondo del sistema democrático venezolano, y el resto, la mayoría de nosotros como ciudadanos del país, que debemos entender que se nos está poniendo en riesgo y amenaza, porque cuando una potencia imperial amenaza a un país pequeño, digamos, está tratando de usar todos los poderes y toda la fuerza posible para doblegarlo. Pero como dije al principio, Venezuela no es un país grande y no es un país pequeño, es un país mediano, y entonces justamente la diferencia la hace la posición que tengamos nosotros en defensa de la nación, la cohesión de la sociedad. Muchos dicen no, que en cualquier momento nos pueden hacer una acción militar que sea impactante para el país. Sí, y para eso tenemos nosotros nuestras Fuerzas Armadas que están bien preparadas. Por eso fue parte de la visión del presidente Chávez, como hemos visto en varios de los micros de este programa. Hubo una visión en el año 2002 de que este enfrentamiento con Estados Unidos venía, y que muchas veces, en realidad, como dijo el presidente Chávez, Estados Unidos muchas veces se adelantaba
a lo que era un calendario, y entonces hizo que el Estado venezolano, dentro de una política, una nueva doctrina militar y una nueva estrategia de usar de la Unión Cívico-Militar Policial, esta estrategia para crear la unidad en la defensa del país, eso es justamente lo que nos ha mantenido a nosotros como país libre. Venezuela tiene una épica, así como Estados Unidos tiene una épica de que salió durante 2 guerras mundiales. Venezuela tiene una épica de que cuando salió en la guerra de independencia salió a libertar varios países. Eso está en la psiquis del venezolano, y yo hablé también de que el ámbito de la mente es parte de la guerra multifactorial, multisectorial, de la guerra cognitiva. Y eso está en la psiquis del venezolano, lo que nosotros llamamos ese carácter retrechero de que no aceptamos imposiciones. Así, igualmente, Venezuela está muy clara que no va a aceptar una invasión, y si se llega a dar, va a ser terrible para el invasor, porque justamente Venezuela tiene ese, como te digo, ese espíritu de no permitir eso en el país. Para eso estamos preparados, para eso es que les seguimos dando. La población tiene que, fíjense, durante el 2025 hemos visto esta serie de amenazas, y la vida venezolana siguió como si simplemente, el ruido de abejas o de mosquitos dentro del panorama nos afecta, nos molesta, pero no nos está impidiendo trabajar. Las navidades han sido sin eventos, la gente ha disfrutado. El año nuevo pues será sin eventos, porque también la gente ha disfrutado. Estamos esperando un 2026 mucho mejor para el país. Sigue habiendo actividad económica, siguen habiendo colegios, sigue habiendo liceos, sigue habiendo universidades. Esta reunión del pueblo venezolano en en conseguir que todas las fuerzas vivas del país se unan, bajo un solo liderazgo y bajo un solo propósito, para vencer esta agresión. Porque Venezuela, nosotros debemos entender que nosotros somos el objeto inicial del experimento. Si el experimento falla, no va a ser aplicado en el resto de América Latina. Si el experimento es exitoso, pues se lo van a aplicar a otros países, se lo van a aplicar a Colombia, porque ya le han dicho al presidente Petro que él es el siguiente. Se lo van a aplicar a Brasil, bien, con todo y que Estados Unidos, Brasil pareciera ser un estado mucho más grande para que Estados Unidos lo dijera. Pero se lo han aplicado ya a Argentina. Vemos ahora en Chile que sucedió que ahora está gobernando prácticamente un fascista, no prácticamente, está gobernando un fascista, y tenemos ahora el Cono Sur en alianza con los Estados Unidos, que está justamente va a regular el paso de buques por todo lo que es el estrecho de Magallanes, bien, toda la punta sur, y eso incluye también la Antártica. O sea, nosotros vemos en realidad que esto es un reposicionamiento geopolítico, ideológico, pero que depende de una visión imperial en decadencia, y nosotros como país, como Venezuela, debemos convencer primero a los venezolanos que nuestra resistencia es importante para el resto del continente, y yo creo que el resto del continente lo ve así. Es importante además para que incluso el resto del mundo, nuestros aliados chinos, nuestros aliados rusos, vean que nosotros contamos con ellos, pero no dependemos de ellos, que todo depende del venezolano cómo reaccione ante estas acciones. Hay cosas, Luis, que uno puede hablar. O sea, el país tiene que recomponerse. Nosotros, aquí va el mensaje a las universidades. Venezuela, para seguir avanzando, necesita una enorme inversión en recursos humanos. Estos recursos humanos que tienen que ver cómo formar a la gente, no solamente en la concepción del país, sino en qué país queremos. Y para construir un país necesitamos de todos, pero principalmente, y ahora hago yo como vicerrector académico de una universidad eminentemente tecnológica, una enorme inversión en ciencia y tecnología en todas las universidades. O sea, preparar los profesores, preparar los estudiantes, porque las fuerzas humanas que vamos a necesitar en el 2026, 2027, 2030, son importantes. Y voy a esto para cerrar. Estados Unidos tiene petróleo para 10 años. O sea, nosotros tenemos que entender que esto es un periodo crucial
para la economía estadounidense. Coincido contigo. Ahí, en 10 años ellos tienen que o asegurar el petróleo del resto del mundo o renunciar, ¿ok?, a la hegemonía, porque cuando se conviertan en importadores netos de más de la mitad del petróleo que consumen, van a estar en otra realidad. ¿Ven? Fíjate, Víctor, ahorita culminando, ¿no? Te agradezco todo eso, ¿no? Y yo no creo que renunciar nada más, ellos tienen que acostumbrarse a pagar, como lo ha dicho nuestro gobierno, paga y se te da el gas y el petróleo. Más nada, yo creo que es eso. Paga, no que vengas a robar aquí. Y el tema universitario, que no se puede, yo lo siento ya como docente universitario, como investigador, tengo humilde y modestamente la categoría de docente asociado. Yo sé que tú eres docente titular, yo siento que hoy Nicolás Mauro Moro en este 2026 hay que ir formulando políticas estratégicas hacia la consolidación de todo el sistema universitario, todo. No puede ir a una sola. Y más, ojo pelado, porque hay una por ahí que está ahí, que tiene años, yo salí egresado de ahí también, pero cuando tú te montas a consolidar premios de conspiradores, de traidores a la patria, esa no es la vía. La vía nuestra es ir consolidando un sistema, y más en la ciencia y la tecnología, ojo con esto, con la inteligencia artificial. Ahí tenemos la Universidad Simón Bolívar y universidades de nuevo tipo que están hoy avanzando y que tienen todo un tiempo, como también las nuevas universidades. Es todo un concepto de ir construyendo y reforzando el sistema universitario. Sí, ok. Quiero culminar con eso. Ya estamos terminando. ¿Quería decir algo? No, yo creo que estamos dichos. Yo creo que bueno, este 2026 que inicia, pues va a ser en realidad un año más de crecimiento para la economía venezolana, pero un año de consolidación y también un año de preparación. Pero los venezolanos tenemos que preparar nuestro futuro, viendo el entorno, pero pensando en los venezolanos primero. Claro. Es así. Y el que venga a pagar. Bueno, que pasen un feliz día a pagar el petróleo y pagar el gas. Así es, y las tierras raras, que aquí las tenemos en disposición, pero pago. Bueno, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. 2026, año de verdad, de lucha, batalla y victoria.